revisaba hace unos días las cuentas de víctimas que ha dejado el COVID-19 en estos 2 años y sobrepasan los 5.3 millones, y la Organización Mundial de la Salud dice que los no reportados pueden ser 2 o 3 veces más. O sea, estamos hablando de entre 6 a 10 millones de personas. En resumen, y eso sin contar los efectos colaterales como todos los problemas económicos, que a su vez esto también ha degenerado, problemas emocionales, problemas en las familias. Sin lugar a duda que si usted está aquí, y no solamente está aquí, si usted todavía puede levantar sus brazos al cielo, es porque usted es un sobreviviente. Es porque Dios nos ha sostenido. Y dice Isaías 1:9, dice: si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejante a Gomorra. ¿Usted sabe cómo quedó Sodoma y Gomorra? Completamente destruidos. En otras palabras, tú y yo somos un testimonio de la misericordia de Dios. Señor, te damos gracias por esa misericordia. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque no solamente estamos vivos, sino que también entendemos que si estamos vivos es con un propósito. Y tu palabra dice en Hechos que tú has determinado el lugar y los tiempos. Has colocado las fronteras entre las cuales vamos a vivir. Y tú tienes a estos sobrevivientes, a este remanente, Señor, en este tiempo, en esta ciudad, en esta generación, después de lo que hemos pasado, con un propósito. Yo te pido, Dios, que a través de tu palabra hoy nos puedas enfocar, que más allá de lo que nuestro conocimiento alcance a percibir, te pido que el espíritu de lo que necesitamos escuchar se despierte, Dios, Padre, para avanzar hacia eso que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? La palabra sobreviviente viene de la palabra hebrea sarit. Diga conmigo, sarit. Y significa remanente. Significa el que permanece. El diccionario lo define. El diccionario secular define la palabra remanente como lo restante, como lo que sobra. Generalmente, una parte pequeña, un fragmento, es como un trozo de tela. Es como un trozo de tela que se quedó sin vender. Eso que se queda al final del perno, del rollo. ¿Cuántos saben que las telas vienen en rollo, verdad? Y al final hay un remiendo, hay algo que un retazo. Eso es, a eso se refiere el remanente. Ahora, si nos vamos al significado bíblico, habla de lo que queda de un grupo de personas después de que la mayoría de ese grupo ha sido destruido, para contar una historia. Lo que queda de un grupo de personas después de un desastre, ¿sabe para qué?
para contar una historia que glorifique a Dios. O sea que si yo uno los dos significados, el remanente es como un pedazo de tela sobrante en las manos de Dios, que Él va a usar para glorificar su nombre y para limpiar el desastre que quede. ¿Cuántos en algún momento se han sentido como que sobran? ¿Cuántos en algún momento se han sentido como que no dan la talla? ¿Cuántos en algún momento, aún en todo este proceso, pudieron sentirse que como que no calificaban? ¿Sabes? Quiero decirte algo. Él te ha tomado y Él permitió en muchos momentos de tu vida que no calificaras para tomarte de la mano, para rescatarte y a través de ti contar una historia que habla de su gloria, una historia que glorifique su nombre. Yo durante todo este mensaje no voy a soltar esta tela. Cada vez que la levante y cada vez que la vea, quiero que escuches la voz del Espíritu que te dice: así te tengo yo en mis manos. Así te rescaté, así te preservé, así te voy a usar para limpiar. Y esta palabra es para alguien. No te asustes por el desastre que hay a tu alrededor. No te asustes por el desastre o la oscuridad que hay a tu alrededor, porque tú eres ese pedazo de tela que Él va a usar para limpiarlo. Tú eres ese pedazo de tela que Él va a usar. Romanos 11:1 dice, 11:1 al 5 dice: por lo tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios: Señor, han matado a todos tus profetas y han herido tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó esa voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Versículo 5 termina diciendo: así también hay en la actualidad, he dicho, hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Así también hay un remanente en Valledupar. Así también hay un remanente en Centro Bíblico Valledupar. Un remanente, un pedazo de tela que fue rechazado, pero que yo en la gracia escogí para levantar y usar en medio de estos tiempos. ¿Cuántos sobrevivientes hay aquí? ¿Cuántos pedazos de tela hay aquí en las manos de Dios que dicen: Él me va a usar para limpiar el desastre que queda? Por eso, número uno, por eso usted aquí no está porque usted sea fuerte o capaz o valiente. Estás aquí por gracia de Dios. Dos, y estás aquí para que sepas que tú no eres víctima, que tú eres solución. He dicho, tú no eres víctima, tú eres parte de la solución del cielo para estos tiempos y para esta generación. ¿Cuántos sobrevivientes me dicen amén? La palabra remanente, hay 3 tipos de remanente en la Biblia. Está el remanente histórico y hace referencia a los que sobreviven un catástrofe. Está el remanente futuro, que hace referencia al remanente escatológico de la era apocalíptica y habla de ese remanente futuro de los tiempos finales. Y está el remanente espiritual. Diga conmigo: remanente espiritual. Y se refiere a esos pocos que son renovados por una verdadera relación de fe con Dios. Y hoy yo quiero referirme a este tercer tipo. Hoy quiero hablar de esos que Dios quiere renovar en su relación con Dios, que Dios quiere despertar de toda
tibieza espiritual, para terminar este año avivados por el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ese fuego? ¿Cuántos quieren esa pasión? ¿Sabe? Por eso la palabra sobreviviente habla de un despertar. Dios nos ha preservado para un despertar. No. Necesito que esté despierto cuando escuche esto. Dios nos ha preservado no solo para vivir. Dios nos ha preservado no solo para sobrevivir mientras que nos morimos. Dios nos ha preservado para traer un despertar. Alguien que lo crea, alguien que lo crea, alguien que crea que allí donde sobreviviste, Dios va a traer un despertar. Oh sí, allí donde sobreviviste, Dios va a traer un despertar. Viene un despertar para esa familia, viene un despertar para esa empresa, viene un despertar. Es más, aquí traje el despertador. Oh, ¿dónde está? Yo declaro que así hay familias que se van a despertar. Yo declaro que así hay empresas que se... Yo declaro que así hay iglesias que se van. Yo declaro que así hay ciudades que se van. A ver, ¿dónde están los sobrevivientes? Dios quiere que los Samueles se despierten en medio de una generación que se pierde. Dios quiere que los Jacob, esos que estaban huyendo, se despierten para reconocer la presencia que los restaurará. Dios quiere que los Lázaros, esos Lázaros que la gente pensaba que estaba muerta, se despierten para glorificar al Dios Todopoderoso. Dios quiere que se levanten las vírgenes, esas vírgenes apercibidas, esas que se levantan para preparar al aceite y recibir al esposo. Dios quiere que se levante la iglesia de los últimos tiempos, que espera el regreso del Señor. ¿Dónde están los sobrevivientes? ¿Dónde están los sobrevivientes? ¿Dónde están los que limpiarán el desastre? ¿Dónde están los que Dios usará en medio de esta generación? Los sobrevivientes griten: aquí estoy. Los sobrevivientes que se levanten. Yo quiero ver que los sobrevivientes se levanten y digan: aquí estoy. A ver, los sobrevivientes que se levanten, aquellos que están listos para ser usados por Dios en su casa, en su hogar, en su matrimonio. Grite: aquí estoy. Aleluya. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos atentos al despertar. Diga bien, empieza. Vamos, si usted lo cree, si usted necesita ver ese despertar, empieza a orar por él, porque Dios te quiere usar a ti para traer ese despertar. Empieza a orar por tu casa, empieza a orar por tu familia, empieza a orar por ese colegio donde Dios te puso, empieza a orar por esa ciudad donde Dios te puso, empieza a orar por esa oficina que está hecha un desastre. Señor, avívanos y despiértanos para despertar. Despiértanos para no simplemente sobrevivir, sino para traer. Dios te puso en medio de ese pueblo para traer un despertar. Aleluya. Aleluya. Puede tomar asiento. Y quiero usar el libro de Isaías. Isaías es conocido como el profeta del remanente. Era tal su compromiso con el remanente que llamó a su hijo Shar Yashuv. Y Shar Yashuv significa el remanente ha de regresar. En el libro de Isaías hay 16 versículos que hablan del remanente. Y de esos 16 versículos quiero sacar 5 principios que hace el remanente para traer ese despertar. Lo primero lo encontramos en Isaías capítulo 10, versículo 20. Isaías 10, 20. Quiero que por un momento lo busque ahí.
Y dice, acontecerá en aquel tiempo, diga conmigo, acontecerá en este tiempo. Diga, acontecerá en Valledupar. Diga, a finales del 2021 y en el 2022, dígalo. Que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en lo que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Principio número 1. Los sobrevivientes se apoyan en Dios. Y mire que aquí dice, se apoyarán de verdad, su apoyo verdadero. Esto quiere decir que hay una realidad existencial y fundamental en su dependencia del Señor. O sea, no es simplemente de palabras, es un apoyo que se manifiesta en obras. Cuando vemos el contexto del libro de Isaías, se divide en dos partes. La primera parte, del 1 al 39, el mensaje de Isaías es de juicio. Y del 40 al 66, el mensaje es de esperanza. O sea que si contextualizamos, ese apoyarse en el Señor significa apoyarse en el Señor para que no seamos juzgados. Apoyarse en el Señor para tener esperanza en el destino que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no todo el mundo está dispuesto a apoyarse o a depender del Señor. En el caso de Isaías, el pueblo no escuchaba. Había una tibieza espiritual, había un egocentrismo, una terquedad que lo llevaba a no escuchar las advertencias de Dios. Es más, ellos preferían muchas veces hacer alianza con los extranjeros, pueblos como Egipto, que al final los terminaban oprimiendo antes de apoyarse en Dios. Pero en medio de este contexto oscuro, en medio de este pueblo rebelde, Dios seguía trabajando y estaba provocando la transformación en la vida de su pueblo. Un pueblo con el que tenía un destino profético. ¿Cuántos pueden escuchar lo que Dios les está diciendo? En otras palabras, los sobrevivientes no se apoyan en otros recursos, no se apoyan en otras fuentes, no se apoyan en cosas que no son confiables. Ellos se apoyarán en aquel que es fiel, en aquel que es confiable. ¿Sabe? Cuando las cosas se ponen difíciles, estamos llamados a apoyarnos en algo. Pero para apoyarnos en ese algo, tenemos que conocer en qué nos estamos apoyando. Y hoy quiero recordarte que Él es fiel. Y hoy quiero recordarte que Él es confiable. Hoy quiero recordarte que Él es leal. Hoy quiero recordarte que Él es poderoso. Hoy quiero recordarte que Él te ama. Hoy quiero recordarte que Él cumple lo que promete, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Diga conmigo, Él es confiable. Diga conmigo, Él es confiable. Dígale que está a su lado, Él es confiable. Si hay algo confiable que tienes en esta vida, se llama Dios. Si hay algo confiable que tienes en esta vida, se llama Jesucristo. Ahora, apoyarnos demanda confiar y obedecer. Como sobrevivientes de Dios, es tiempo, en medio de estos tiempos, necesitamos confiar de verdad en Él. Necesitamos obedecerle a Él para permanecer.
Les contaba en el servicio anterior la historia de una de las escenas cinematográficas más difíciles que jamás se haya grabado en la historia del cine. Y tiene que ver con la película de Ben-Hur. En la película de Ben-Hur, cuyo protagonista era Charlton Heston, había una escena de una carrera de carruajes. ¿Cuántos pueden recordar o han visto eso? A veces, de pronto, si no veo la película, es una carrera de carruaje. Era una escena muy complicada por todos los elementos. Cada carruaje era muy pequeño, pero tenía muchos caballos. En medio de la grabación, del rodaje, Charlton se acerca al director William Wyler y le dice: a ver, ¿cómo es que yo estoy supuesto a ganar esta carrera? Si acaso me puedo sostener en este carruaje tan pequeño. A lo que Wyler le contestó: tú concéntrate en permanecer dentro del carruaje. Yo me haré cargo de que tú obtengas la victoria. Oh, que alguien escuche a Dios. Que alguien escuche a Dios diciéndole: tú concéntrate en permanecer, tú concéntrate en obedecer, tú concéntrate en hacer mi voluntad, tú concéntrate en no caerte, tú concéntrate en no descarriarte, tú concéntrate en hacer mi voluntad. Yo me encargaré de que obtengas la victoria. ¿Alguien escucha a Dios? Diga conmigo: el sobreviviente se apoya en Dios. Número 2, Isaías 10:21 dice: y el remanente volverá. Diga conmigo: el remanente volverá. Isaías 10:21: un remanente de Jacob volverá al Dios Todopoderoso. Al ver este pasaje, dice: y el remanente de Jacob volverá ¿a qué? Al Dios fuerte. No habla de volver a un rito, no habla de volver a un sistema, no habla de volver a una falsa religiosidad. El remanente se vuelve ¿a quién? Al Dios fuerte. Y aquí hay un principio: para apoyarnos en Dios necesitamos volvernos a Dios. Si no te vuelves a Dios, no te puedes apoyar en Dios. Importante. Cuando quiero hablarle en qué consiste volvernos a Dios, pero para hablarle de en qué consiste volvernos a Dios, es importante entender que la sabiduría y el significado de una vida está definida por aquello que le brinda satisfacción y seguridad. En otras palabras, lo que te brinda satisfacción y seguridad determina qué tan sabio eres. Lo que te brinda satisfacción y seguridad determina qué tiene significado en tu vida. La satisfacción habla de aquello en lo que el alma se deleita, y la seguridad habla de aquello de lo que el alma depende. En este mundo caído, yo le puedo asegurar que en estos tiempos estamos buscando esa satisfacción en los lugares equivocados y estamos buscando esa seguridad en las plataformas equivocadas. Y en medio de este contexto, la pregunta que hoy yo quiero hacerte es: ¿en qué te estás apoyando para encontrar seguridad y satisfacción? En medio de esta pandemia, ¿en qué te estás apoyando para encontrar seguridad? Después del aislamiento, después de todo el confinamiento, ¿en qué te estás apoyando
para encontrar satisfacción. Hermanos, necesitamos volvernos a Dios para poder aprender a apoyarnos en el Dios Todopoderoso. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace tan difícil el volvernos a Dios? Y la respuesta es la oscuridad de una doble vida. Diga conmigo, la oscuridad de una doble vida. E Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 13, hace un llamado. El profeta Isaías hace un llamado al remanente a despertar de esa oscuridad. Y quiero leer cómo lo dice la versión The Message, el mensaje. Esta versión aparece en inglés, la traduje y dice así: no me traigan más vanas. No, pero esa no es el mensaje. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Esta dice, no tienes la que estaba en el mensaje. Dice, deja tus charadas de adoración. Es más, voy a leerla aquí. No traigan más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mira cómo lo dice esta versión. Dice, deja tus charadas de adoración. No soporto tus triviales juegos religiosos, conferencias mensuales, sabáticos semanales, reuniones especiales, reuniones. No puedo soportar una más. Reuniones para esto, reuniones para aquello. Los odio. Me has agotado. Estoy harto de tu religión, mientras sigues pecando. Fuerte. En otras palabras, no soporto tu religiosidad, no soporto tu iniquidad. Hermano, y ahí está la esencia de una doble vida. Estamos conscientes del pecado, pero no tenemos convicción de pecado. Estamos conscientes de que el pecado es pecado, pero no tenemos la suficiente convicción como para dejarla y volvernos a Dios. Entonces, hermano, cuando entiendo esto, puedo entender que volvernos a Dios quiere decir volvernos a una verdadera adoración a Dios. Volvernos de eso de eso donde el mundo encuentra seguridad, donde el mundo encuentra satisfacción. Por eso Romanos 12:1 dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. Diga conmigo, así es como se debe adorar. Sirviéndole, viviendo, entregar toda mi vida para vivir como a Él le agrada. Por eso Romanos 12:2 dice: no se conformen a este mundo, no se dejen moldear por este mundo, no busquen su satisfacción y su seguridad donde este mundo lo están buscando. Por el contrario, no dejen que su carne los dirija. Levántense en sacrificio de adoración y digan: no voy a hacer lo que mi carne quiere, no voy a hacer lo que este mundo quiere, voy a hacer lo que a Él le agrada. Y un remanente volverá.
Oh, yo lo estoy declarando en el nombre de Jesús y declaro que esto no solamente está llegando a tu mente, declaro que esto está activando algo en tu espíritu en el nombre de Jesús, más allá de lo que puedes controlar, más allá de lo que puedes dominar, por cuanto el Espíritu de Dios está en ti. Yo declaro en el nombre de Jesús que mientras que yo lo profetizo, algo se despierta dentro de ti. Un remanente volverá. Un remanente de Jacob volverá al Dios todopoderoso. Volverse a Dios es un llamado al volver al altar de Dios. Es volverse a la verdadera adoración. Una adoración que fluye de entender una misión que está arraigada en un mandato de Dios. Una adoración es una vida que fluye, es una adoración que fluye de entender una misión que está arraigada en un mandato. La misión habla de aquello que estamos llamados a hacer para Dios como consecuencia o arraigados, anclados en esa adoración. Esa es la misión. Y el mandato habla de eso que estoy llamado a hacer para Dios como fruto de mi adoración a Dios. Volverse a Dios, ¿sabes qué es? Es casar la misión con el mandato. No es hacer la misión sin cumplir con el mandato, ni tratar de cumplir con el mandato omitiendo la misión. Ambas. Voy a hacer lo que Dios quiere que haga como sacrificio de adoración a Él. Voy a vivir en medio de una generación perdida, en medio de un contexto pecaminoso. Yo voy a vivir como Dios quiere que viva, como muestra de mi adoración a Él. Voy a cumplir con el llamado que Dios me ha dicho, no buscando un protagonismo, no buscando aceptación, no buscando que la gente me admire. Esta mañana leí en la palabra, hablando de Jesús, dice: y os es nacido un hijo, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Príncipe de Paz, Rey Eterno. Y cuando leía esa palabra, decía pensar que ese niño, dice, y os es dado un niño, y pensaba que ese niño era el que Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice que por medio de él todo fue hecho, y sin él nada. Todo fue hecho por él y para él, y sin él nada subsiste. Y de pronto ese que es el dueño de todo, el creador de todo, a él se refiere la palabra cuando dice: y os es dado un niño. Ese Dios todopoderoso asume la posición de siervo, porque Él no vino a ser admirable, ya Él es admirable. Él no vino a ser rey, Él no vino a ser señor, Él no vino a ser poderoso. Él es todo eso, pero a través del servicio ese título lo alcanzó. Por eso cuando se trata de la misión, yo no me enfoco en el resultado de la misión, yo me enfoco en el servicio de la misión. Y Dios se encargará del título. Deja de andar persiguiendo títulos y concéntrate en el servicio. Ese te dará el título. El sobreviviente número 1 se apoya en Dios. El sobreviviente número 2 se vuelve a Dios. El sobreviviente número 3
Diga conmigo, atiende las advertencias de Dios. Dígalo otra vez. Hermano, cuando usted en el libro de Isaías ve las advertencias, esto da miedo. Isaías 10:22. Pero aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la orilla del mar, solo un remanente regresará. El Señor con razón ha decidido destruir a su pueblo. Isaías 10:19. De ese glorioso bosque solo sobrevivirán unos cuantos árboles, tan pocos que un niño podrá contarlos. Isaías 14:30. Alimentaré a los pobres en mis pastos, los necesitados se acostarán en paz. En cuanto a ustedes, los aniquilaré con el hambre y destruiré a los pocos que queden. Isaías 14:22. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: yo mismo he levantado contra Babilonia, destruiré a sus hijos y a los hijos de sus hijos, dice el Señor. Isaías 15:9. El arroyo cercano a Dibón corre rojo por la sangre, pero todavía no he terminado con Dibón. Los leones cazarán a los sobrevivientes, tanto a los que traten de escapar como a los que se queden atrás. Isaías 16:14. Pero ahora el Señor dice: dentro de 3 años, contado cada día, se excavará la gloria de Moab. De gran población, solo unos cuantos débiles quedarán. Diga conmigo, advertencias. Dígalo otra vez, advertencias. ¿Sabe usted por qué Dios advierte? Dios advierte porque ama. He dicho, Dios advierte porque ama. Hermano, ¿sabe qué es todo lo que ha pasado en estos 2 últimos años? Una gran advertencia de Dios. Una advertencia de lo frágiles que somos sin Dios. Una advertencia de lo dependiente que somos de Dios. Hoy les digo que si esto no nos despierta, nada nos va a despertar. El Salmo 19:12 dice: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. ¿Usted sabe cuáles son los pecados inconscientes? Aquellos que pienso que no importan. Necesitamos una revisión interior, necesitamos una revisión del alma para que aprendamos, guiados por el Espíritu Santo, a trabajar con el pecado en nuestras vidas. Iglesia, cuidado con la administración de pecados. Se lo voy a repetir porque hay algunos que no entendieron. ¿Y este hombre que está hablando? Cuidado con la administración de pecados. ¿Cuántos, sin que se los explique, saben a qué se refiere? Escuchaba la historia de un hombre que llega. El hombre estaba luchando con la pornografía y de pronto Dios lo confronta y llega donde el pastor y le dice: aquí está. En aquel entonces eran DVDs, aquí están todos los DVDs para que los queme, pastor. Dice que se reunieron, oraron. De pronto el pastor siente algo y se lo queda mirando y le dice: ¿eso es todo? Y el hombre asustado: ¿eso es todo?, le pregunta. A lo que él le contesta: no, pastor, quedan 2 por si acaso. Cuidado, tenemos que llegar delante de Él rendidos.
arrepentidos. Tenemos que llegar delante de Él, aunque en ocasiones sienta que no pueda, aunque en ocasiones sienta que no voy a poder resistir. Sabes, el arrepentimiento es un camino de fe. El arrepentimiento es esa puerta a través de la cual recibimos la gracia de Dios para que Dios cambie nuestras vidas. El sobreviviente número 1 se apoya en Dios. El sobreviviente número 2 se vuelve a Dios. El sobreviviente número 3 atiende las advertencias de Dios. El sobreviviente número 4 honra a Dios. Diga conmigo, honra a Dios. Isaías 11:11. Isaías 11:11. ¿Qué dice? Dice: en ese día el Señor extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo, los que queden de Asiria y el norte de Egipto, en el sur de Egipto, Etiopía, Elam, en Babilonia, Amad y todas las tierras costeras distantes. Muchachos, vamos subiéndonos. Diga conmigo, los sobrevivientes honran a Dios. El 11:11. ¿Sabe usted qué es lo contrario de honrar? ¿Qué sería lo contrario de honrar? ¿Sabía usted que antes de la deshonra viene algo? Antes de la deshonra viene la ingratitud. Antes de la deshonra viene ese sentimiento o ese pensamiento que nos hace pensar o hace dar o nos hace que demos las cosas por sentadas. Ese pasaje dice: así mismo acontecerá que en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez. Diga conmigo, otra vez. Otra versión dice que por segunda vez. ¿Sabes? En el contexto de lo que Dios está hablándole al pueblo a través de Isaías, es importante entender que Dios no está obligado a dar una segunda oportunidad. Y muchas veces caemos en ese sentido de, en inglés, es taking things for granted. O sea, tomamos las cosas por sentado. O sea, está por sentado que Él me tiene que sanar. Está por sentado que Él me tiene que ayudar. Está por sentado que Él me tiene que proveer. Y si no, me pongo bravo. De ahí al irrespeto. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos papás hay aquí? ¿Y cuántos saben de qué le estoy hablando? De allí al irrespeto hay tan solo un paso. Hablamos con Joana el día de ayer y ella decía: pastor, ¿sabes qué? Yo nunca volveré a adorar de la misma forma como adoraba antes de la pandemia. Yo nunca volveré a servir como servía antes de la pandemia. Yo nunca volveré a buscar a Dios de la misma forma como lo hacía antes de la pandemia. ¿Sabe por qué? Porque yo no es para que estuviese aquí echando un cuento. Yo es para que estuviera muerta. Pero ¿sabes qué? Pero Él metió su mano. Él me dio una segunda oportunidad y no voy a dar por sentado que Él lo tenía que hacer. Voy a honrarlo a Él. Voy a dar gracias a Él. Voy a servirle a Él. Voy a adorarlo a Él. Alguien que no se olvide. Alguien en este lugar que no se olvide. Alguien que no se olvide de las noches de vela. Alguien que no se olvide de esas
noches de incertidumbre, donde ya sea por su propia vida o por la vida de un ser querido, tú pensabas en ese momento: no voy a poder sobrevivir, no voy a poder resistirlo. Oh, que alguien recuerde ahora, que alguien recuerde ahora que en ese momento tú pensabas que no vivirías, pero su gracia metió su mano, pero su gracia, hay alguien que en ese momento clamó, hay alguien que en ese momento pidió, y Dios respondió. Y en estos momentos tiene que levantarse a decir: Señor, no me he olvidado. Y si en aquel entonces te pedí, y si en aquel entonces armé cadenas de oración para pedir por mis hijos, para pedir por mi matrimonio, para pedir, Señor Dios, por mi salud, hoy me levanto a honrarte a ti. No voy a dejar, porque el remanente no deja que el sacrificio de su petición sea más grande que el sacrificio de la honra. Oh no, en aquel entonces nada te daba pena, en aquel entonces nada te daba pena. Hoy hay gente aquí que tiene que levantar sus brazos. En el culto anterior alguien me decía: pastor, yo estuve en UCI y de allí me sacó Dios. Y quiero que sepa que no se me ha olvidado, Aquí hay gente que quedó viva para honrar a Dios. Aquí hay gente que quedó viva para levantar el nombre de Dios. Oh sí, hay un mundo que solo pide en la necesidad. Eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me Orra la crasoterre le braba si la boquete. Orra la cranti se le cota bababasilia. Gracias. Gracias, Señor, porque tú me guardaste. Gracias, Señor, porque tú me respondiste. Gracias, Señor Dios, porque este es el mañana al que ayer le tenía pavor. ¿Dónde están los sobrevivientes que honran a Dios? ¿Dónde están los sobrevivientes que no se van a callar? ¿Dónde están los sobrevivientes que no callarán la gratitud que brota de su corazón?